Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Natasha Leite, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y hoy vamos a terminar el módulo de hemática con hemostasia y fibrinolisis. Yo sé que esta es una unidad que muchas veces a simple vista es como muy densa, puede ser muy difícil, muy confusa, tiene muchos términos, muchas cositas, pero honestamente mi recomendación para estudiar hemática es que se tomen su tiempo, no se dejen intimidar, vean las prepas la cantidad de veces que consideren necesario, vean videos en YouTube y no se cierren, ¿ok? Porque yo sé que a veces puede parecer como que muy ambiguo y como que muchas cosas, pero en verdad es un tema que es súper importante no solo para fisio, sino para su futuro cuando vean clínicas, ¿ok? Entonces vamos a empezar definiendo hemostasia. Es básicamente un sistema complejo que bajo condiciones fisiológicas mantiene la sangre en estado líquido y que reacciona ante el daño vascular de una forma rápida y potente, pero limita solo al sitio de la lesión vascular, evitando la pérdida de sangre mediante la formación del coágulo. Esto es súper importante porque esto es un equilibrio que se mantiene en la sangre, donde básicamente es un proceso que se va a activar únicamente cuando hay lesión de ese endotelio vascular, ¿ok? Y como dice su definición, la respuesta va a ser rápida, potente y localizada, ¿ok? Esto nada más va a ocurrir en el lugar donde haya una lesión. Si el endotelio está sano, no se va a dar hemostasia, ¿ok? Y la finalidad de esto, obviamente, es crear un coágulo que básicamente haga como un tapón que evite la fuga de sangre hacia el exterior y se mantenga por el tiempo necesario mientras que se arregla ese endotelio, ¿ok? Entonces, la hemostasia la podemos dividir en 4 pasos, que sería una fase vascular, una fase plaquetaria, también conocida como hemostasia primaria, una fase coagulativa, también llamada hemostasia secundaria, y la fase fibrinolítica. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente se tiene que generar este coágulo, pero este coágulo no va a ser permanente. Esto va a ser, como ya les dije, mientras que se arregla ese endotelio. Una vez que esté arreglado el endotelio, entonces se tiene que lisar ese coágulo para que no obstruya la circulación. Entonces, vamos a ir con las generalidades de las plaquetas. Voy a intentar ser rápido porque esto es un tema que es bastante largo, pero bueno. Importante es que las plaquetas también se llaman trombocitos. Si oyen ese nombre, sepan que se están refiriendo a plaquetas. Es un componente celular sanguíneo involucrado en la hemostasia. Es súper importante para la hemostasia, ya vamos a ver por qué. Son básicamente fragmentos celulares, ¿ok? Porque son pedazos de, el citoplasma de los megacariocitos. Por esto no tienen un núcleo, pero sí van a tener organelas. Y estas organelas, entre ellas tenemos gránulos, que los vamos a ver más adelante, son los gránulos alfa y los gránulos densos, que tienen agonistas plaquetarios que son súper importantes para todo el proceso de la hemostasia. Tienen forma de disco ovalado redondeado, la vida máxima es entre 9 a 15 días, su destrucción, al igual que los eritrocitos, se dan en el vaso por medio de macrófagos esplácnicos, como ya les había dicho, presentan gránulos en su interior, y los valores normales de plaquetas en el organismo son entre 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro. Entonces, si tenemos una baja cantidad de plaquetas, eso se llama trombocitopenia, que son menos de 100.000 plaquetas por microlitro, y cuando tenemos demasiadas plaquetas es una trombocitosis, que son más de 500.000 plaquetas por microlitro. Y en cuanto a su localización, suelen estar su mayoría, 2/3, en la sangre, mientras que el otro tercio se encuentra en el vaso, ¿ok? Entonces, la trombopoiesis, como bien lo dice su nombre, es básicamente el proceso mediante el cual se producen las plaquetas, y estas van a provenir de una célula madre que se encuentra en la médula ósea, o sea, desde una célula madre hematopoyética, ¿ok? Y esto básicamente ocurre cuando la unidad formadora de colonias mieloides se compromete hacia el linaje megacariocítico. Y esto se da por medio, o sea, para que esto se pueda dar necesitamos de ciertos factores como son interleuquina 3, 4 y 6, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y la trombopoyetina. La trombopoyetina es súper importante, es una hormona que básicamente estimula la proliferación de los megacariocitos y su posterior liberación al torrente sanguíneo para diferenciarse en plaquetas. Y entonces esta hormona va a ser súper importante para la regulación de la trombopoiesis y la regulación de la cantidad de plaquetas circulantes, ¿ok? Su principal síntesis es en el hígado, en menor medida en el riñón y en el músculo esquelético. Y esto es súper importante porque van a ver que muchos de los factores o de compuestos que son necesarios para activar factores que son necesarios para la hemostasia se sintetizan en el hígado. Entonces, esto cobra sentido cuando pensamos en pacientes que tienen insuficiencias hepáticas o que tienen algún tipo de problema en el hígado, que son pacientes que están predispuestos a sufrir de hemorragias, ya que
no se pueden activar todos estos factores o no se pueden producir estos factores, y ese déficit hace que no se pueda generar la hemostasia de forma correcta. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, la trombopoyetina va a ser básicamente la principal reguladora de la trombopoyesis. Entonces, los niveles de esta hormona en un paciente saludable van a ser inversamente proporcionales a la cantidad de plaquetas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una alta cantidad de plaquetas en circulación, vamos a tener bajos niveles de trombopoyetina circulante, y al contrario, si tenemos pocas plaquetas en circulación, entonces vamos a tener altos niveles de trombopoyetina circulantes. Y esto se da porque las plaquetas tienen un sitio activo que puede captar la trombopoyetina liberándola de la circulación. Entonces, si tenemos muchas plaquetas, tenemos muchos sitios activos que pueden captar esa trombopoyetina y por ende vamos a tener menos trombopoyetina circulante. Por el contrario, si tenemos poquitas plaquetas, entonces no se van a poder captar tanta trombopoyetina y por eso va a estar más libre. Y básicamente esto lo que lleva es que si tenemos mucha trombopoyetina es porque tenemos pocas plaquetas, entonces esa trombopoyetina actúa a nivel de la médula ósea para producir más plaquetas, ¿ok? Entonces, bueno, a medida de como un resumencito, la trombopoyesis ocurre cuando tenemos ya el megacariocito maduro. Este va a presentar pseudópodos, como vemos aquí abajo, básicamente como uno va a ser así, como tentáculos, ¿ok? Y esos pseudópodos atraviesan el endotelio vascular, se ponen en contacto con la sangre y se van a ir fragmentando, ¿ok? Y esos fragmentos de citoplasma que se liberan hacia la circulación son las plaquetas. Entonces, cada megacariocito puede generar alrededor de 2.000 a 4.000 plaquetas. Y en condiciones normales, o sea, en un paciente saludable, este proceso puede aumentar o disminuir hasta 20 veces, manteniéndose fisiológico, ¿ok? Según los requerimientos que tenga el paciente. Y bueno, como ya les había mencionado antes, todo este proceso va a estar modulado por la trombopoyetina. Ok, de forma rápida vamos a ver cuál es la estructura y la función de las plaquetas. Entonces tenemos que estas plaquetas, como ya les había dicho, a pesar de que no tienen núcleo, sí tienen organelas, porque son consideradas un almacén de moléculas bioactivas, que son súper importantes para todo el proceso de hemostasia. Entonces, al igual que cualquier otra célula del organismo, van a tener una membrana plasmática que está constituida por una bicapa lipídica que presenta fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, glucoproteínas, que ya son bastante importantes y se las voy a explicar más adelante, y otras moléculas como es la fosfatidilcerina. Entonces, por lo menos la fosfatidilcerina es súper importante, ya que cuando la plaqueta está circulando normalmente en la sangre, la fosfatidilcerina no está expuesta en la superficie, sino que está internalizada. Pero cuando se activa esta plaqueta, y la activación de la plaqueta se da cuando estas glucoproteínas que ya les mencioné se ponen en contacto con ciertas moléculas o ciertas sustancias que están en el subendotelio, que nada más se exponen cuando hay una lesión vascular, entonces se activa la plaqueta, se externaliza esa fosfatidilcerina y ella es súper importante porque va a tener un papel activo en la vía intrínseca de la cascada de la coagulación, porque ayuda a activar ciertos factores, ¿ok? Luego tenemos el sistema de membranas, que básicamente son dos: un sistema canalicular abierto, que son invaginaciones plasmáticas que están en contacto con el exterior y ellas van a ayudar a poder movilizar esos gránulos alfa y esos gránulos densos hacia el exterior de la célula para que se puedan segregar su contenido, ¿ok? Y el sistema tubular denso son básicamente canales cerrados que lo que van a hacer es que están cerca del retículo endoplasmático y que van a ayudar a la liberación de calcio no solamente hacia el citoplasma de la plaqueta, sino hacia el exterior, porque como ya vamos a ver más adelante, el calcio es súper importante en la activación plaquetaria, pero también en la activación de ciertos factores de la cascada de la coagulación. Ok, luego tenemos el glucocálix y el citoesqueleto. El glucocálix es básicamente es la capa más externa donde tenemos todas estas glucoproteínas o todas estas moléculas que son importantes también para la activación de las plaquetas. Entre ellas tenemos glucoproteínas, mucopolisacáridos y otras moléculas. Esto lo vamos a ir viendo más adelante con un poquito más de detalle. Porfa, no se asusten de una vez porque lo voy a repetir varias veces justamente para que ya le vaya quedando a ustedes en la cabeza.
Entonces, dentro de estas glucoproteínas, como ya les dije, son importantes para la adhesión y la activación. Y las más importantes que tenemos son el receptor de von Willebrand, que lo vamos a ver aquí, que es el 1B59, los receptores de colágeno, que son dos, que es el complejo 6 y el complejo 1A2A, y el receptor del fibrinógeno, que es el complejo 2B3A. ¿Ok? ¿Por qué esto es tan importante? Y aunque yo sé que se ve demasiado confuso, se les prometo que si ven varias veces la prepa o si leen varias veces los resúmenes, cada vez se les va a ir quedando en la cabeza, es que cuando tenemos un daño en el subendotelio, y eso lo vamos a ver más adelante, pero se los voy adelantando, cuando tenemos un daño en el subendotelio se van a exponer ciertas moléculas como son el factor de von Willebrand y el colágeno que están en el subendotelio, y por medio de estos receptores es que las plaquetas se van a poder unir o adherir a ese subendotelio y se va a empezar como que toda la hemostasia, ¿ok? Y por medio del fibrinógeno, por este receptor 2B3A, luego de que ellas se adhieren a ese subendotelio que estaba dañado, entonces ellas tienen un cambio conformacional, expresan ese receptor de fibrinógeno, y por medio de ese receptor entonces se unen al fibrinógeno, que les permite unirse o hacer puentes con otras plaquetas, ¿ok? Porque básicamente ellas van a empezar a liberar, secretar unos agonistas plaquetarios que van a activar a todas las demás plaquetas que están cerca. Ellas también van a empezar a expresar este receptor de fibrinógeno, que es el 2B3A, y así se pueden ir uniendo entre ellas, se da la agregación plaquetaria y se va formando el trombo plaquetario, ¿ok? Pero eso lo voy a explicar con más calma un poquito más adelante. Y entre las otras moléculas tenemos el ácido siálico, que básicamente es el que normalmente está en el glucocálix expuesto, le da a las plaquetas una carga negativa, y la función de esto básicamente es que cuando está circulando la plaqueta inactivada por la sangre, con estas cargas negativas se repele del endotelio y evita que se formen trombos en la circulación. En cuanto a los organelos, como ya les había dicho, tenemos diferentes tipos de gránulos, entre ellos gránulos alfas y gránulos densos. Los gránulos alfas tenemos dentro de estos gránulos fibrinógeno, albúmina, factor 5, inmunoglobulina, factor 4, que es básicamente calcio, trombospondina, factor de von Willebrand y factor 8. Mientras que en los gránulos densos tenemos calcio, ADP, ATP, serotonina y magnesio. Entonces, los gránulos alfa, cuando se liberen estos gránulos hacia el exterior, básicamente lo que va a permitir es estimular el proceso de adhesión plaquetaria, que estas plaquetas se unen hacia ese subendotelio expuesto. Mientras que los gránulos densos, que tienen alto contenido de calcio, que como ya les dije es súper importante para la cascada de la coagulación, básicamente amplifican la señal para que se puedan unir a esta pequeñas plaquetas que están empezando a unirse al subendotelio. Otras plaquetas se unan a esas plaquetas y se empiezan a formar ese trombito plaquetario. Entonces, viendo todo lo que les acabo de explicar, básicamente la principal función de las plaquetas es sellar cualquier fuga sanguínea que pueda existir en la pared vascular, y es indispensable la hemostasia primaria, que es esto que básicamente les acabo de decir, para que así se pueda formar el coágulo final convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Entonces, en la hemostasia primaria se genera este pequeño trombo plaquetario que es bastante inestable, es temporal, pero luego la idea es que se genere ese trombo plaquetario que tiene, como ya vimos, tenía fibrinógeno en su interior, y luego, por medio de la cascada de coagulación, la finalidad de esto es convertir ese fibrinógeno en fibrina y hacer una red de fibrina estable que haga que ese trombo sea estable, ¿ok? Para que no se vaya a ir a ningún lado. Entonces, volvemos ya con todo este preámbulo, volvemos a la definición de hemostasia, que como ya hemos visto y como ya les he ido explicando, es un sistema complejo que bajo condiciones fisiológicas mantiene la sangre en estado líquido y que reacciona ante el daño vascular de una forma rápida y potente, pero limitada solo al sitio de la lesión vascular, ¿ok? Evitando la pérdida de sangre mediante la formación de un coágulo. Entonces, vamos a ver que en condiciones normales el endotelio mantiene la fluidez de la sangre al favorecer la actividad antitrombótica, y esto lo hace por diferentes medidas. En primer lugar,
el endotelio actúa como una barrera separando la sangre de las capas profundas, que en las capas profundas, como ya les dije, están esos factores como el factor de von Willebrand y el colágeno, que son las que activan a las plaquetas. Pero además de eso, secreta otras sustancias como son el óxido nítrico y las prostaciclinas, que inactivan, o sea, mantienen a esas plaquetas circulantes inactivas, ¿ok? Siempre y cuando estén en contacto con un endotelio sano. Pero en el caso de que haya una lesión del endotelio, entonces se va a exponer la capa del subendotelio, como ya les dije, en donde hay colágeno y factor de von Willebrand, y las plaquetas se van a unir a estos elementos y van a ocurrir dos cosas. Primero, las plaquetas se adhieren a estos factores, que serían el colágeno y el von Willebrand, y además se activan, y eso va a hacer que recluten a más plaquetas para generar el trombo plaquetario. Y ese trombo, importante, solo se va a formar en ese lugar donde está la lesión. En el resto de la circulación no se van a formar trombos, nada más en ese pequeño lugar. Ok, entonces, otra vez para repetir, entonces tenemos 4 fases o 4 pasos, que sería la fase vascular, luego la fase plaquetaria, luego la coagulativa y luego la fibrinolítica. Y ahora sí vamos a ver cada una de estas como que con más detalle. Entonces, la fase vascular, básicamente, cuando ocurre una lesión en el endotelio, el primer paso es que va a haber en ese lugar, va a haber una vasoconstricción. Lo que se va a generar con esta vasoconstricción es que disminuya el lumen del vaso y además disminuya o se reduzca la velocidad del flujo sanguíneo. Y eso va a permitir que haya mayores probabilidades de que las plaquetas estén en contacto con ese subendotelio y que además se pueda facilitar el ensamblaje de los otros eventos hemostáticos, ¿ok? Entonces, importante es que, como sabemos, las arterias y las arteriolas tienen una capa muscular y por ende se puede dar esta contracción por la capa muscular, pero los capilares que no tienen capa muscular van a tener en su endotelio factores contráctiles o elementos contráctiles como son la actina y la miosina. Entonces eso también le va a permitir a ellos que se pueda dar una vasoconstricción. Importante es que la vasoconstricción se puede dar por medio de diferentes mecanismos. Una respuesta directa, básicamente, que tanto los elementos contráctiles como las fibras musculares, como ya vimos en la unidad muscular, por medio de la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático, se puede dar toda la cadena que lleva a que se dé una contracción muscular por medio de las fibras por medio de la actina y la miosina. También puede ser por medio de un reflejo neurovegetativo vasomotor, básicamente por el nervio basalum, que son los nervios que inervan a estos pequeños vasos y que sensan que hay un daño y por eso mandan señales para que haya una vasoconstricción, o la secreción de ciertos factores humorales que van a variar dependiendo del tipo de vaso sanguíneo. Entonces, estos factores se van a liberar tanto por el endotelio como por las plaquetas y son el tromboxano A2 y la endotelina. Lo importante es que en los vasos de mayor calibre, como son las arterias y las arterioles, se libera la endotelina, mientras que en los capilares, que son más pequeños, se libera el tromboxano A2. Pero estos dos elementos o estas dos sustancias, básicamente lo que hacen es como... ya me quedé pegada. Facilitan la vasoconstricción, ¿ok? Esa es su finalidad. O sea, son básicamente 3 mecanismos que llevan a lo mismo, que es la vasoconstricción. Ok, entonces ahorita vamos a la fase plaquetaria o la hemostasia primaria, que básicamente la finalidad de este segundo paso es la formación de un trombo plaquetario que se encuentra formado por plaquetas activadas y es temporal, ¿ok? Y esto, en forma de resumen, se da por 3 pasos. La adhesión plaquetaria, que sería cuando se une esa primera plaqueta al endotelio, luego activación y secreción de esa primera plaqueta que lleva a una agregación plaquetaria, que es que más plaquetas se unan y vayan formando ese trombo. Entonces se genera una cascada que recluta más y más plaquetas hasta generar el trombo plaquetario. Y lo podemos ver aquí. Tenemos las primeras plaqueticas, que son estas, ¿okay? Que están en la circulación. Este es el endotelio, cuando está esas células rosadas son el endotelio. Y aquí podemos ver, si le hacemos zoom, podemos ver que tenemos el factor de von Willebrand, que es esto naranja, y tenemos el colágeno, que son estas rayitas que están aquí abajo. Entonces, cuando se expone este subendotelio porque hay una lesión, estas plaquetas se van a unir por medio de sus receptores, que ya los vamos a ver más adelante con un poquito más de calma,
se activa la plaqueta, empieza a secretar sus diferentes agonistas plaquetarios, se expresan ciertos receptores, se une el fibrinógeno y eso permite que se puedan hacer los puentes entre las plaquetas y se vayan uniendo más y más y más y más plaquetas. ¿Okay? Uy. Ajá. Entonces, bueno, básicamente otra vez lo mismo, pero ahorita con los nombres que son, tenemos una lesión en el endotelio, se expone el subendotelio, como vemos aquí en estas dos imágenes. Entonces se va a exponer el colágeno, que ya dije son estas lineecitas, y el factor de von Willebrand, que son estos cuadritos naranjas, ¿ok? Entonces, la plaqueta se une al subendotelio, ya vimos que tiene unos receptores específicos, entonces por medio de esos receptores, en el caso del factor de von Willebrand, que es por el complejo 1B59, ¿recuerdan? Que sería en este caso esto negrito. Entonces, por medio de ese factor se va a unir a el factor de von Willebrand. O sea, por este receptor se va a unir al factor de von Willebrand. Y por medio del complejo 6 y por medio del complejo 1A2A se puede unir al colágeno. ¿Ok? Entonces, básicamente, tenemos el endotelio, ya les dije, está expuesto, el subendotelio, perdón, está expuesto, se expone el factor de von Willebrand, se expone el colágeno y por medio de estos receptores, en el caso de von Willebrand, complejo 1B59, que sería este que está aquí, o en el caso del colágeno por el complejo 6 y por el complejo 1A2A, se va a poder unir a este subendotelio para iniciar el proceso de la hemostasia primaria. ¿Ok? Importante, que bueno, lo vamos a ver ahorita, pero en primera medida, cuando se une al colágeno, lo hace por medio del complejo 6, por este. Y luego, entonces, se dan los cambios conformacionales y la plaqueta expresa ese complejo 1A2A, que es uno de estos que está aquí, para que se pueda unir más fijamente la plaqueta y darle más estabilidad. ¿Ok? Y luego de que ya se unieron aquí al subendotelio, que ya se activa la plaqueta, entonces es cuando empieza a presentar el complejo 2B3A, que es el del fibrinógeno. Eso le permite que pueda unirse fibrinógeno aquí, ¿ok? Se une el fibrinógeno y el fibrinógeno entonces puede unirse a otras plaquetas que, a pesar de que ya están en la circulación, como ya esta plaqueta se activó, ella empezó a liberar los agonistas plaquetarios y eso hace que estas plaquetas, que a pesar de que no estaban unidas aquí al subendotelio, ya estén activas. Y por ende va a presentar también ese receptor de fibrinógeno, que es el... ¿ven? Es el 2B3A. Y así se puedan ir uniendo más plaquetas, ¿ok? Esa es como la finalidad de esa hemostasia primaria, que se pueda dar este trombo plaquetario. Entonces, detalles moleculares importantes a tomar en consideración es que primero vamos a pensar en cuáles son las glucoproteínas que siempre están expuestas. O sea, a pesar de que el trombo esté inactivo, la plaqueta esté inactiva, cuáles son las glucoproteínas que siempre están en el exterior. Son el receptor de colágeno, el primero que les dije, que es el complejo 6, y el receptor de von Willebrand, que es el complejo 1B59. ¿Okay? Estos siempre van a estar aquí, ¿okay? A pesar de que ya no esté activa, siempre cuando ya está circulando por la sangre, estos dos complejos van a estar, ¿okay? Porque ellos tienen que estar expuestos en el caso de que esta plaqueta se tope con una lesión, ¿okay? Ahora, una vez que estas plaquetas se unen al colágeno o al factor de von Willebrand, entonces se van a externalizar otros factores, que en este caso sería el segundo receptor de colágeno, que como les dije es el que les va a dar la estabilidad, que sería el complejo 1A2A, y el del fibrinógeno, que es el complejo 2B3A, ¿ok? Y eso es lo que les va a permitir, como ya les dije, en el caso del colágeno, que se pueda estabilizar esa plaqueta unida al subendotelio, y en el caso del fibrinógeno, que pueda unir fibrinógeno para que así se pueda unir a otras plaquetas. Y esto se lo repito varias veces porque entonces ustedes me dicen, ajá, pero si las plaquetas que están circulando no tienen exteriorizado el receptor de fibrinógeno, que es el 2B3A, ¿cómo se unen a este fibrinógeno de las que ya están adheridas al subendotelio? Y es porque
lo mismo que les acabo de explicar antes, que cuando se activan estas plaquetas que se unen al subendotelio, ellas liberan unos agonistas plaquetarios que hacen que estas plaquetas circulantes que pasen por aquí expresen ese receptor de fibrinógeno para que se puedan unir y formar el trombo plaquetario, ¿ok? Y nada, probablemente les repita esto muchas veces, pero porque quiero que como que esto les vaya quedando claro de una vez, porque sé que a veces es confuso. Y bueno, que también la activación de ciertos receptores va a depender del flujo que tenga ese vaso. Si el diámetro del vaso es pequeño y el flujo es lento, entonces el principal factor que se activa es el factor del colágeno. Mientras que si la dimensión del vaso es más grande y el flujo es más rápido, entonces suele ser el factor de von Willebrand más el del colágeno. Ok. Entonces, esto es lo mismo que les acabo de decir. Básicamente vamos a tener para la activación plaquetaria, tenemos estímulos físicos y estímulos químicos. Los estímulos físicos son los receptores que tenemos, que es lo que ya les acabo de explicar, ¿ok? Que todos los receptores que interactúan con sus glucoproteínas para generar cambios conformacionales en la plaqueta y que se pueda generar estos estímulos químicos que serían la liberación o la secreción del contenido de estos, tanto de los gránulos alfa como de los gránulos densos, para poder reclutar más plaquetas. Entonces, ya esto lo sabemos, los estímulos físicos. Ahora vamos con los estímulos químicos, que son todos los agonistas plaquetarios que interactúan con receptores superficiales y por medio de segundos mensajeros de proteína G desencadenan señales internas que favorecen la activación plaquetaria. Entonces, imaginémonos que esta plaqueta, esto es una plaqueta, esta plaqueta es una de las que está pasando por ahí. O sea, está pasando justamente por donde hay una lesión. Y ya tenemos unas 3 plaquetas que se unieron al subendotelio. Ellas generaron sus cambios conformacionales y liberaron o secretaron estos agonistas plaquetarios, ¿ok? Que habíamos mencionado. Entonces, cualquiera de estos agonistas, que serán cualquiera de estos que están aquí, epinefrina, ADP, trombina, factor de agregación plaquetario, colágeno, tromboxano, cualquiera de ellos va a tener una interacción con receptores de superficie que tienen las plaquetas y por medio de una proteína G van a iniciar una cadena de segundos mensajeros por medio de fosfolipasa C, ¿ok? Entonces se pueden activar diferentes vías. Tenemos una vía por medio del diacilglicerol, por medio de proteína quinasa C, que básicamente esto lo que hace es activar y que se pueda empezar a presentar en esta plaqueta la glicoproteína 2B3A. O sea, esta vía lo que hace es externalizar el receptor de fibrinógeno, ¿ok? Para que ella se pueda unir y se pueda generar el trombo plaquetario. Por otro lado, por la misma fosfolipasa C, la vía de la fosfolipasa C, por medio del inositol trifosfato, entonces se estimula la liberación de calcio, que como ya les dije es súper importante, no solamente a nivel citoplasmático, sino como un agonista plaquetario. Y esto va a permitir que se activen todos los elementos contráctiles, la actina y la miosina, ¿ok? Para que esta plaqueta pueda tener un cambio conformacional y al unirse a ese trombo genere pseudópodos y pueda tener como que un área de superficie más grande para ponerse en contacto con otras plaquetas, ¿ok? Y para darle como un poquito más de estabilidad a ese trombo. Y por otro lado, por medio de la cascada del ácido araquidónico, también se generan prostaglandinas que generan tromboxano y eso también ayuda, como ya vimos, a la secreción de los gránulos, ¿ok? Además de que, como ya vimos también, el tromboxano es un potente vasoconstrictor, ¿ok? Entonces, básicamente, más de lo mismo. La secreción plaquetaria, tenemos que cuando liberamos los gránulos densos, se amplifica la respuesta de activación plaquetaria, los gránulos alfa proporcionan medios para que las plaquetas participen en el proceso de formación del coágulo sanguíneo y la activación de prostaglandinas que permiten formar tromboxano A2, que no solamente ayuda a la secreción de estos dos gránulos de arriba, sino que también ayuda a la vasoconstricción. Y además aumenta la expresión de la glicoproteína 2B3A, que es el receptor de fibrinógeno, para que se pueda generar el trombo plaquetario. Entonces, algo muy importante es que el tromboxano A2 tiene una dualidad dependiendo de si el epitelio está sano o si está lesionado. En el caso de que el endotelio esté sano,
esta vía del ácido araquidónico del tromboxano se va hacia la producción de prostaciclinas, que básicamente inhiben la agregación plaquetaria, ¿ok? Mientras que si el epitelio está lesionado, entonces el tromboxano A2 se va hacia la producción de prostaglandinas para que se potencie la agregación plaquetaria. Y durante todo este proceso, que sea la activación de las plaquetas, se da una metamorfosis viscosa, que es lo que les había explicado antes, en donde básicamente estas plaquetas cambian su forma, desarrollan pseudópodos, se da reorganización de organeles y fosfolípidos, entre ellos se externalizan ciertos compuestos que antes están en el interior, y todo esto es con la finalidad de que haya una mayor área de superficie, se expongan los factores que se tienen que exponer y se pueda dar la agregación para formar el trombo. Entonces, otra vez, seguimos con lo mismo. Una vez ocurre la activación plaquetaria, se expone el factor para la glicoproteína para el fibrinógeno 2B3A. Las plaquetas interactúan con el fibrinógeno y por medio de esta glicoproteína pueden agregarse más plaquetas. El fibrinógeno luego se convertirá en fibrina, eso ya es en la hemostasia secundaria. Y el calcio también es indispensable para la estabilidad de este complejo. ¿Ok? Entonces, cuando ya estamos terminando la parte de hemostasia primaria, ya la terminamos, pero esto es algo que decidí agregar porque el año pasado lo preguntaron en el quiz, y yo juraba que no le iba a preguntar, pero bueno. Básicamente, patologías donde falla la hemostasia primaria. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Yo sé que no están viendo fisiopato todavía, pero les recomiendo que se las aprendan. ¿Ok? Y es fácil, porque si ya entendemos la hemostasia primaria, podemos entender como que si no hay algo o si falla algo, dónde está el problema y cuáles van a ser las consecuencias de ese problema. Entonces, por lo menos en la enfermedad de von Willebrand, lo que hay es un déficit cuantitativo o cualitativo del factor de von Willebrand. ¿Qué significa esto? Que o no va a haber factor de von Willebrand, o hay muy poquito, o el que hay no funciona, ¿ok? Que es ese factor que está en el subendotelio. Entonces, si no la hay, no importa que las plaquetas tengan sus receptores para el factor de von Willebrand, que es la glicoproteína 1B59, que ya la habíamos hablado, porque no se van a poder unir a ese subendotelio. Entonces, si no se pueden unir, no se puede hacer no se puede hacer la hemostasia primaria, no se puede generar el coágulo, y por ende esta persona va a estar predispuesta a sufrir de hemorragias. ¿Okay? Ahorita está el síndrome de Bernard-Soulier, que ese fue el que preguntaron el año pasado. Es cuando hay una ausencia o defecto del complejo de receptores de la glicoproteína 1B59, o sea, del factor de von Willebrand. O sea, ya no es que no hay la proteína en el subendotelio, sino que la plaqueta no presenta el receptor, o sea, esa glucoproteína. Entonces es lo mismo. Si tenemos el factor de von Willebrand en el subendotelio, pero no tenemos el receptor, la plaqueta igual no se puede unir y va a suceder lo mismo. Va a estar predispuesto a sufrir de hemorragias. Luego tenemos la tromboastenia de Glanzmann, que es básicamente defecto o ausencia de receptor de la glicoproteína 2B3A, que es el receptor de fibrinógeno. Entonces, tenemos nuestra plaqueta, se une al subendotelio porque tenemos factor de von Willebrand y receptor de von Willebrand. Buenísimo, funciona perfecto. Pero no puedo externalizar o no puedo producir receptor de fibrinógeno. Entonces, no se puede dar la agregación plaquetaria, no se puede generar el trombo plaquetario, no se puede generar la hemostasia primaria. Entonces es lo mismo. Y el escorbuto, que es pacientes que tienen falta de colágeno en el subendotelio vascular, entonces sucede lo mismo. Y mi recomendación, a pesar de que ustedes digan, estoy viendo fisio, no sé qué, por lo menos para el quiz, intenten tomarse 5 minutos, 10 minutos y apréndanse esto. ¿Ok? Apréndanse los nombres y dónde está el defecto, porque pueden preguntárselo. Ok, entonces ahorita pasamos a la fase coagulativa, que es donde más miedo nos da porque es la cascada de la coagulación, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poco y ya van a ver que no es tan tétrico como se ve, ¿ok? Entonces, la coagulación básicamente es la modificación del estado físico de la sangre desde un estado líquido hacia un gel, con la finalidad de generar ese coágulo para evitar que haya fuga de la sangre, ¿ok? Entonces, este proceso se da porque ya tenemos nuestro trombo plaquetario, ya tenemos como que todas nuestras plaquetas con el fibrinógeno que las une, pero ahora necesitamos cambiar ese fibrinógeno, que es una proteína soluble, hacia fibrina, que es una proteína insoluble, ¿ok? Y la idea de esto es como reforzar o hacer más duro, por así decirlo, a este trombo plaquetario, ¿ok? Entonces, si nos vamos hacia algo muy resumido,
la cascada de coagulación son 3 pasos muy grandes, ¿ok? Que es la formación del complejo activador de protrombina, que esto ocurre por medio de la vía intrínseca, vía extrínseca. Estas 2 vías, el final de estas 2 vías es generar o formar el complejo activador de protrombina. Luego vamos a la vía común, que es donde se convierte la protrombina en trombina, y luego esa trombina es la que va a permitir la conversión del fibrinógeno en la red de fibrina para posteriormente estabilizar esa red de fibrina y que se pueda dar como que nuestro coágulo final, ¿ok? Pero esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces, este es un cuadrito, todos los factores de la coagulación, desde el 1 hasta el 13, ¿ok? Algo importante, es lo que ya les había mencionado de esto, miren, dónde se generan la mayoría de los factores de la coagulación en el hígado. Entonces, esto es importante, por eso es que esos pacientes con insuficiencia hepática tienen problemas para la coagulación. Y algo importante, si ven, es que aquí falta uno de los factores, que es el factor 6, no hay. Mira, aquí está 5 y va directo al 7, ¿ok? Eso es porque estos son proteínas, cada una de estas son proteínas, pero el factor 6 no es una proteína, es un complejo de proteínas, ¿ok? Que es el complejo activador de protrombina, que ya lo vamos a ver, está formado por fosfolípidos, por calcio, por factor 5 y por factor 10 activado, ¿ok? Entonces por eso no sale aquí, porque técnicamente no es una proteína sola, sino que es un complejo. Entonces, importante, ¿cuáles son los elementos necesarios para que se lleve a cabo la cascada de la coagulación? Tenemos los factores de coagulación, que son esos que vimos, la vitamina K y el calcio. ¿Por qué es importante la vitamina K? Porque la vitamina K es uno de esos elementos que yo les dije que son importantes para activar o para producir, ciertos factores de la coagulación. Entonces, importante tomar en consideración que casi todos los factores de coagulación están sintetizados en el hígado. Pero hay algunos de estos factores que, además de ser sintetizados en el hígado, necesitan de la vitamina K para poder producirse, ¿ok? Que son el 2, 7, 9, 10, la proteína C y la proteína S. Y por eso le puse esto aquí abajo. Esto es repetirlo, así me lo aprendí yo. 2, 7, 9, 10, C, S. 2, 7, 9, 10, C, S. Ya saben que esos son los de la vitamina K, ¿ok? Y también, que es importante para la cascada de la coagulación, la presencia de calcio y de fosfolípidos, ¿ok? Porque como les dije, no solamente ahí, pero por lo menos en el complejo activador de protrombina se necesitan esos 2 elementos. Y calcio también lo ponen aquí como el factor 4, ¿ok? Por si acaso lo ven por ahí. Entonces, clasificación de los factores vamos a tener según sus clases funcionales y según su ubicación. Esto lo voy a pasar muy rapidito, pero tenemos los que cuando se producen están de forma inactiva, o sea, son simógenos, son el 2, el 7, el 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Los que actúan como cofactores, que básicamente complementan la función de los simógenos, tenemos el 3, el 5 y el 8. Los inhibidores, que son básicamente los que inhiben la cascada de la coagulación, antitrombina, que es el 3, y la proteína C y S, y los factores de contacto, que son aquellos que tienen que estar, que se activan nada más cuando tienen contacto. Tenemos el 11, el 12 y la calicreína. Y la ubicación, los que están tanto en suero y en plasma, son el 7, el 9, 10, 11 y 12, y en el plasma 1, 2, 5 y 8, ¿ok? Entonces, aquí empezamos con la vía extrínseca. Lo voy a explicar una sola vez, pero pueden repetir el video varias veces, las veces que sea necesario, ¿ok? Porque no crean que si la primera vez no lo entienden, no lo van a entender. No, estos son cosas que en verdad hay que tomarse su tiempo, no hay que frustrarse, hay que ir poco a poco, ¿ok? Nadie se lo aprende la primera vez, pero todos en algún momento no los aprendemos y después decimos como que, ay, ok, no era tan difícil. Y después en tercer año se les va a olvidar, se lo vuelven a aprender y van a decir, ah, ok, ya me acordé. Y en cuarto año se les va a volver a olvidar, se lo vuelven a estudiar, se lo van a volver a aprender. Y cada vez va a ser más fácil tener esa memoria en el cerebro, así que no se frustren por eso, ¿ok? Todos hemos pasado por ahí. Entonces, la vía extrínseca de la coagulación, tenemos que, bueno, vamos a tener en primer lugar un traumatismo tisular, el daño tisular. Eso va a hacer que se liberen tanto fosfolípidos como el factor 3, que es el factor tisular, ¿ok? Eso hace que se exponga. Como ya dije, fosfolípidos y factor 3. La presencia de fosfolípidos y factor 3 más la presencia del factor 7 va a hacer que
estos dos elementos, fosfolípidos de factor 3, activen al factor 7. ¿Ok? Factor 7 activado. Luego, ese factor 7 activado en presencia del factor 4 o del calcio va a activar al factor 10 y ahora es el factor 10 activado. Y eso va a permitir que se pueda dar el complejo activador de protrombina, que como les había dicho antes, consta de factor 10 activado, de fosfolípidos, de factor 5 y de factor 4 o de calcio. ¿Ok? Esta es una de las cosas que hay que repetir para recordarnos. Tenemos factor 10 activado, fosfolípidos, factor 5, calcio o factor 4, que son el complejo activador de protrombina. Entonces, la vía extrínseca de la coagulación, ¿cuáles son los factores que necesita? Factor 3, factor 7 y factor 4, que es el calcio. Esos son los tres de la vía extrínseca. Esta es la más cortica. Entonces, viéndole aquí en el esquema, tenemos un traumatismo, una lesión, se libera factor 3 o factor tisular más los fosfolípidos, y estas dos cosas, o sea, en presencia de estas dos cosas que serían el factor 3 y los fosfolípidos, vamos a poder activar al factor 7 en factor 7 activado, ¿ok? Y ese factor 7 activado en presencia de calcio nos va a permitir activar al factor 10, entonces va a ser factor 10 activado. Y ahora el factor 10 activado más la presencia de fosfolípidos que vienen de la lesión tisular, entonces factor 10 activado más fosfolípidos más calcio más factor 5, vamos a generar el complejo activador de protrombina, ¿ok? Y ahí termina la vía extrínseca, que sería factor 3, factor 7, factor 4 o calcio, ¿ok? 3, 7, 4. 3, 7, 4, eso es lo que necesitamos en la vía extrínseca. Importante, vamos a tener dos factores que requieren de la presencia de trombina, que son factor 5 y el factor 8. El factor 8 lo vamos a ver en la próxima vía, ¿ok? Pero bueno, para que lo vayan teniendo en mente. Ahora viene la vía intrínseca. Esta es la más larga, ¿ok? La otra es un poquito más corta, esta es un poquito más larga, pero tampoco es tan difícil. Así que, stay with me, sí se puede. Tenemos, entonces, de igual forma, un traumatismo sanguíneo o un contacto con colágeno. Entonces vamos a tener que el colágeno más la presencia del factor 12 nos va a generar factor 12 activado, ¿ok? Luego, ese factor 12 activado, que está aquí, más calicreína, nos activa al factor 11. Luego, ese factor 11 en presencia de calcio o factor 4 nos genera factor 9 activado. Y luego, ese factor 9 activado en presencia del factor 8 activado, que es activado por la trombina, como les había dicho antes, más fosfolípidos nos genera el factor 10 activado y llegamos al mismo punto de la vía anterior. ¿Se acuerdan? Aquí, factor 10 activado, factor 10 activado. Y entonces ya aquí podemos generar el complejo activador de protrombina con factor 10 activado, fosfolípidos, factor 5 y calcio o factor 4. ¿Ok? Algo chévere de la vía intrínseca es que vamos bajando. O sea, empezamos activando el factor 12, luego el 11, luego el 9 y luego el 10. O sea, saltamos. 12, 11, bajamos al 9 y luego subimos al 10, pero ya sabemos que el 10 es el mismo que se necesitaba para el complejo activador de protrombina. Entonces, ¿cuáles son los factores que forman parte de la vía intrínseca? Factor 12, factor 11, factor 9 y el factor 8, que es importante aquí para activar el factor 10. ¿Ok? Y como ya les había dicho, los que dependen de la trombina para activarse son el factor 5 y el factor 8. Vamos a verlo aquí en este esquema. Entonces tenemos un traumatismo o un contacto con el colágeno, ya sabemos que necesitamos el colágeno y en presencia del factor 7 vamos a tener factor 7 activado. ¿Ok? Este factor 7 activado con la calicreína va a generar que pase de un factor 11 a un factor 11 activado. Ese factor 11 activado en presencia de calcio o en presencia del factor 4 activa al factor 9. Y ahora este factor 9 en presencia de calcio, en presencia del factor 8 activado y en presencia de fosfolípidos genera el factor 10 activado. Y aquí llegamos, factor 10 activado, calcio, fosfolípidos y factor 5 nos genera el activador de la protrombina, ¿ok? Complejo activador de protrombina, ¿ok?
Entonces, llegamos a esos dos, tenemos el complejo activador de protrombina aquí, ya sea por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, que otra vez es factor 10 activado, fosfolípido, factor 5 y factor 4 o calcio. Y esto es a lo que queríamos llegar para ahorita sí poder cumplir con la finalidad de la cascada, la coagulación, que es básicamente este complejo activador de protrombina, también llamado protrombinasa, en presencia de protrombina y de calcio, genera la trombina, ¿ok? Y esa trombina, en presencia de fibrinógeno, genera monómeros de fibrinógeno, que en presencia de calcio generan las fibras de fibrina, y luego esas fibras de fibrina, en presencia del factor 13, se va a estabilizar. Entonces, lo importante de esto es que vamos a ir, y este proceso lo voy a explicar en otra lámina mejor, pero básicamente lo que vamos a ir es generando estas fibras, se genera una red, pero luego esa red es inestable y por eso necesitamos el factor 13, ¿ok? Para que ese coágulo se vuelva un coágulo estable. Entonces, en la vía común, ¿cuáles son los factores que necesitamos? Factor 10 y 5, que son del complejo activador de protrombina, el factor 2, el factor 1 y el factor 13. El factor 1, si no me equivoco, vamos a buscarlo en el cuadro igual para no decir una tontería, pero aquí está, el factor 1 es el fibrinógeno, el factor 2 es la protrombina, ¿ok? Entonces, aquí tenemos estos dos, factor 10 y 5, que son del complejo activador de protrombina, el factor 1, que es el fibrinógeno, el factor 2, que es la protrombina, y el factor 13, que es el de para estabilizar el cuadro. Ok, entonces, protrombina, que es el factor 2, básicamente cómo sucede este proceso, que aquí se ve como muy ambiguo. Tenemos que, al igual que la mayoría de los factores de la coagulación, tiene una síntesis hepática que necesita de vitamina K. Porque, si se recuerdan, los factores que dependían de la vitamina K son estos, 2, 7, 9, 10, C y S, ¿ok? Entonces, el 2, que es la protrombina, requiere de vitamina K. Entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Tenemos la protrombina, ¿ok? Esa protrombina, por medio de la cascada en la vía común, se va a dar una escisión de la protrombina para generar dos trombinas, ¿ok? Y esas trombinas que tenemos aquí, su función va a ser que por lo menos en el fibrinógeno, este es el fibrinógeno que está uniendo las plaquetas, ¿ok? Y ellos tienen estas cositas que son fibrinopéptidos A y B, ¿ok? Y lo que va a generar la trombina es básicamente a este fibrinógeno quitarle estos fibrinopéptidos y dejar nada más el monómero, ¿ok? Y esto es fibrina, ¿ok? Entonces, la trombina le quita estos fibrinopéptidos, se queda la fibrina, los monómeros de fibrina, y luego esos monómeros de fibrina se unen, generan un dímero de fibrina, y luego se unen más y generan un polímero de fibrina, y eso genera la red. Y luego, por medio del factor 13, entonces se genera un coágulo estable, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que sucede en este proceso que vimos acá. Y bueno, importante recordar, como ya les dije, la glucoproteína 2B3A, que es el receptor de fibrinógeno de las plaquetas, une el fibrinógeno y permite que esto ocurra solo en el lugar donde se está formando el coágulo. Todo esto nada más en donde está la lesión endotelial. Okay. Bueno, en cuanto a la regulación de la fase coagulativa de la hemostasia, vamos a tener más de lo mismo, una regulación por medio del endotelio vascular, en donde básicamente el endotelio sano secreta sustancias como óxido nítrico, prostaciclinas y trombomodulina que evitan la formación de trombos en el endotelio sano. Mientras que el flujo sanguíneo también es importante, ya que obviamente como les había mencionado, cuando tenemos un pequeño calibre, o sea, vasos de pequeño calibre y un flujo lento, esto lo que permite es que las plaquetas tengan como que más tiempo de hacer contacto con el endotelio y por ende hay más posibilidades de formar trombos. Entonces, en estos casos lo que se genera es una vasodilatación para poder evitar eso. En cuanto a la regulación de la cascada de la coagulación, vamos a tener proteínas plasmáticas anticoagulantes que son importantes para la regulación de esta cascada. Entre ellas tenemos el complejo proteína C, proteína S, ¿se acuerdan? Que es importante también porque ellas
su síntesis depende de vitamina K, tenemos que la proteína C sola, ella inactiva tanto al factor 8 como al factor 5, ¿ok? Cuando el factor 8 o el factor 5 no están activados, o sea, están libres, ella sola los puede inactivar. Y recuerden que estos dos son los que dependen de la trombina para poder activarse. Entonces, la proteína C sola puede inactivar a estos dos factores cuando todavía no están unidos a sus complejos. Pero en el caso de que estos factores ya estén unidos a sus complejos, o sea, en el caso de la 5 que ya esté por lo menos como formando el complejo activador de protrombina, o este factor que ya esté unido para activar el complejo 10, al factor 10, cuando estos ya están activados, entonces se necesita que estén la proteína C unida como un complejo a la proteína esa para poder inactivarlos, ¿ok? En cuanto a la regulación por TFPI, ella básicamente inhibe al factor 7. La regulación por fibrina, básicamente por retroalimentación negativa. O sea, si nosotros tenemos una gran cantidad de trombina en el interior del coágulo, esto lo que va a permitir es que la mayoría de la trombina esté adentro del coágulo. Entonces, eso lo que permite es que fuera del coágulo no vayamos a tener esta activación del fibrinógeno para generar fibrina, ¿ok? Y en cuanto a la regulación por antitrombina 3, ella inhibe el factor 11, el factor 10 y el factor 9. Ok, fase fibrinolítica. Ya se generó el coágulo, ya tenemos un coágulo estable, se pudo solucionar, ya tenemos un endotelio sano debajo de donde estaba expuesto ese subendotelio. Entonces ahorita necesitamos básicamente hacer una lisis de ese coágulo. Entonces, la fibrinólisis es un proceso fisiológico mediante el cual se disuelve el coágulo, ya que este debe ser eliminado para restaurar la permeabilidad vascular, dejando en su lugar un endotelio sano. Entonces, básicamente lo que va a suceder es que tenemos el plasminógeno, va a pasar a plasmina para que se pueda degradar el coágulo, ¿ok? Entonces, el plasminógeno, al igual que la mayoría de los factores, está sintetizado en el hígado. Este plasminógeno queda atrapado dentro del coágulo y esto lo que permite es que se delimite su acción al coágulo, ¿ok? Entonces vamos a tener la regulación de este proceso mediante activadores de plasminógeno e inhibidores de plasminógeno. Entre los activadores tenemos activador de plasminógeno tisular, los factores 12 y 11 activados y el activador de plasminógeno uriquinasa. Y los inhibidores tenemos alfa-2 antiplasmina, inhibidor activador de plasminógeno 1 y el 2, y el inhibidor de fibrinólisis activado por trombina. Entonces, los activadores básicamente actúan por medio de la escisión de arginina y lisina que está en el plasminógeno. O sea, ellos quitan esta arginina y esta lisina y eso lo que permite es que queden unos sitios activos expuestos en este plasminógeno. Y cuando se quedan estos sitios expuestos, entonces se convierte en plasmina. Y la plasmina entonces actúa sobre los sitios de unión de esos mismos aminoácidos, que serán arginina y lisina, en el fibrinógeno y la fibrina, y los hidroliza. ¿Okay? Y esto lo que hace es básicamente quitar estos puentes que se están generando entre las plaquetas y estas redes de fibrina que eran estables. Y la plasmina también degrada los factores 5 y 8 que eran los activados por trombina. Y se puede dar por medio de 3 vías, una vía intrínseca, extrínseca y la prouroquinasa. Entonces las vemos aquí. Las azules son las activadores y las rojas son los inhibidores. Entonces, la vía intrínseca básicamente es que los factores se activan por medio del factor 10 activado y el factor 12 activado más calicreína. ¿Ok? La vía extrínseca básicamente por el activador de plasminógeno tisular, que es secretado por el endotelio ante el aumento de trombina, más el factor 10 activado y la prouroquinasa, que básicamente es un simógeno que cuando hay fibrina se activa. Y todo esto lo que va a hacer es básicamente, son diferentes vías que cuando están presentes estos elementos específicos, entonces lo que hacen es que
se promueva la fibrinólisis, ¿ok? Ahí. Y los inhibidores, entonces tenemos el PAI-1 y el PAI-2, que son sintetizados por los gránulos tanto alfa como el endotelio, y se unen a los factores activadores, ¿ok? Se unen a estos factores y básicamente los inhiben, que son la uroquinasa y el activador de plasminógeno tisular. Luego el alfa-2 antiplasmina se une covalentemente al sitio por el que la plasmina se une a la fibrina. Entonces básicamente lo que hacen es unirse a los sitios de acción de la plasmina o del plasminógeno para evitar su acción. La TAFI actúa en presencia de trombina uniéndose a los sitios de lisina en la fibrina, lo mismo. Y el alfa-2 macroglobulina es un inhibidor de proteasas que se mantiene como reserva. O sea, es en el caso de que estos fallen, ¿ok? La alfa-2 macroglobulina es más una reserva. Ok, para terminar, tenemos que vamos a utilizar diferentes pruebas para la evaluación de la hemostasia, y que cada una de estas pruebas mide puntos diferentes del proceso de hemostasia. Entonces, por lo menos el tiempo de sangría evalúa la hemostasia primaria, que como si se acuerdan es la fase plaquetaria, cuando se forma el trombo plaquetario. Entonces, básicamente, esa se genera pinchando el lóbulo de la oreja y lo que vamos a medir es cuánto tiempo tarda que se deje de sangrar esa oreja. Y que es evaluar cuánto tiempo toma en hacerse ese primer trombo plaquetario. Y los valores normales es de 1 a 7 minutos. Eso es lo que normalmente tarda. Luego tenemos el tiempo de trombina, abreviado TT, es el tiempo de conversión de fibrinógeno en fibrina, ¿ok? Entonces sería ya cuando es la cascada de la coagulación, o sea, ya sería la hemostasia secundaria. Y se realiza en el tubo de ensayo donde se toma la muestra, va a haber un anticoagulante y va a haber presencia de trombina. Entonces es básicamente ver cuánto tiempo tarda pasar ese fibrinógeno a fibrina. Y suele ser 10 segundos, porque ya le estás dando la trombina. Eso es también para ver si hay déficit de fibrinógeno. El tiempo de protrombina, TP, evalúa la vía extrínseca, entonces serían los factores 7, 10, 5 y la conversión de protrombina a trombina y fibrinógeno. Entonces sería vía extrínseca más parte de la vía común. Y esto es básicamente para ver si hay algún problema con los factores necesarios para generar esa conversión desde la protrombina a la trombina, ¿ok? O sea, ver si hay un problema en la vía extrínseca y en el complejo activador de protrombina. Luego tenemos el tiempo de tromboplastina parcial, que es la TPP, que evalúa la vía extrínseca. Ese sería evaluar los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5, protrombina y fibrinógeno, porque también abarca vía común, y se le añade calcio, fosfolípidos y un homólogo de calicreína. Entonces, TP es para evaluar la extrínseca, es la más cortica, igual que la vía, o sea, TP son nada más 2 letras, extrínseca es la más corta. Tiempo de tromboplastina, TTP, la vía intrínseca, que es la más larga. Y luego el factor 13, que como si se acuerdan, era para la estabilidad del coágulo final, y medir cuánto tiempo toma generarse la estabilidad de la red de fibrina. Y bueno, eso es todo. En verdad sé que es un tema largo, es un tema denso, pero no me voy a cansar de repetirles lo mismo. En verdad sí se puede. No se frustren, tómense su tiempo. Oigan la prepa las veces que lo necesiten. Si tienen preguntas, háganlas. Yo a veces estoy un poco complicada y no puedo responder los mensajes al momento, pero en verdad siempre intento hacerlo. O si pueden por el grupo también, porque ahí no solo estoy yo, sino que estamos todos los prepas, entonces los podemos ayudar. Entonces capaz yo no les puedo responder ahí mismo, pero capaz otro prepa está y puede responderles. Entonces, bueno, nada, espero que en verdad les haya gustado, espero que les sea de ayuda. Y nada, si tienen alguna pregunta, si alguno les quedó claro, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Y nada, mucho éxito.